Hola a todos, en este video voy a mostrarles los diagramas que hemos implementado en base a nuestra página web superticket.bo. En ese sentido, el primer diagrama que me gustaría mostrarles sería diagrama de contexto, donde mostramos las entidades externas que interactúan con él y los flujos principales. Primero, empecemos por usuario, donde vemos flujos como el de se registra y confirmación de registro, donde el proceso inicia cuando el usuario envía sus datos de registro a la plataforma y el sistema le devuelve una confirmación exitosa. También tenemos la parte de confirmación de eventos, donde el usuario solicita información al sistema para ver la cartelera o los eventos disponibles. También la compra de tickets, donde el usuario inicia el proceso enviando una solicitud de compra para un evento específico. Asimismo, el flujo de confirmación de compra y el de genera tickets digitales, donde una vez procesado el pago, el sistema le devuelve la confirmación de la transacción y le entrega sus entradas en formato digital. Otro que podemos ver, otra entidad, sería la de organizador de eventos. En esta entidad podemos ver flujos como el de crea eventos, se encuentra acá, y también podemos ver el de ingresa eventos, donde el organizador introduce la información de nuevos espectáculos y el sistema le devuelve una confirmación de los eventos ingresados. Asimismo, podemos ver otros flujos como el de confirmación de tickets, donde se definen los precios, los sectores y el stock de las entradas al sistema. Asimismo, él aplica descuentos, donde se pueden modificar o se pueden introducir promociones especiales sobre los tickets ya configurados. Asimismo, un flujo donde se puede recibir reportes en ventas y el de reporte en ventas. En estos flujos, el sistema envía al organizador los datos financieros de las entradas vendidas. También tenemos otros flujos como el informe de compradores, donde el sistema le provee la lista y los datos de las personas que han adquirido las entradas. Otras entidades también pueden ser el de control de acceso, donde tenemos flujos como el de solicita validación de tickets, confirma validación. El día del evento, el personal en puerta escanea una entrada y solicita su verificación. El sistema le tendría que responder confirmando si el ticket es válido o no. Para eso son esos flujos. También tenemos el de solicita información de evento y reporta informe de evento, donde el control de acceso pide los datos sobre el estado de aforo o de asistencia y el sistema le devuelve el reporte correspondiente. Y por último tenemos la entidad de administrador de sistema, donde tenemos flujos como la configuración del sistema, donde el administrador gestiona los parámetros globales de la plataforma. También tenemos la de gestión de los usuarios, donde se controlan las cuentas, los roles y los permisos de los distintos actores que tenemos. También tenemos el de monitorea transacciones, donde se supervisa en tiempo real los movimientos y operaciones que ocurren en el sistema. También la de alertas y la de recibe alertas, donde el sistema genera notificaciones automáticas ante fallos o anomalías y el administrador recibe estas notificaciones para tomar las acciones correspondientes. Otro tipo de diagrama que podemos observar es el diagrama de flujo de datos. En este caso lo vamos a ver por niveles. El nivel 0 sería el siguiente. Para empezarlo a ver detalladamente, tomamos el proceso de registro de usuarios, el cual interactúa con la entidad de usuarios que va y que envía los datos que tiene el usuario al proceso de registro de usuario. El mismo responde enviando un reporte. Pero también observamos que este proceso interactúa con el almacén de usuarios, es decir, que todos los datos enviados por el usuario son almacenados en este almacén de usuarios. Otro proceso que podemos ver sería el de mostrar eventos disponibles, donde un usuario realiza la consulta
de todos los eventos disponibles que se tenga hasta ese momento. Y el proceso realiza la respuesta con un reporte de los eventos que se tiene. Asimismo, este proceso interactúa con un almacén, el cual sería el de eventos. Tiene una interacción bidireccional para ver todos los eventos que se encuentran almacenados en el mismo. También podemos observar el proceso de compra de eventos, que de igual manera interactúa con usuario. El usuario primero realiza una petición de los datos de compra. Y el proceso de compra de ticket devuelve tanto el boleto de manera digital como una confirmación, es decir, un reporte de confirmación de su entrada. Asimismo, este interactúa con varios almacenes que de alguna manera escribe y lee en ventas, que es uno de los almacenes, para el registro financiero, y también genera los registros correspondientes en el almacén de tickets. Otro evento muy importante también sería el de crear evento, donde la entidad que interactúa sería el organizador del evento, ya que este crearía un evento. Este envía los datos del nuevo espectáculo o evento que se realice y el proceso los recibe y realiza un reporte al organizador de los eventos. Asimismo, el almacenamiento que se tiene aquí es donde el proceso guarda la información del espectáculo en el almacén de los eventos y al mismo tiempo genera o habilita las entradas en el almacén de los tickets. Otro evento a ver también sería el de validar tickets. En este caso, el personal de control de acceso envía los datos del ticket escaneado en la puerta y recibe el reporte de validación. Por otra parte, también es importante ver que el proceso verifica en tiempo real la validez del boleto consultando y actualizando su estado en el almacén de los tickets. El proceso número 6 que vamos a ver en este caso sería la gestión de la asistencia. La entidad relacionada es el control de acceso, que envía los datos sobre el flujo de las personas y recibe un reporte de asistencia general. El almacenamiento que interactúa con el mismo es el de eventos, que está ubicado aquí en esta parte inferior, aunque igual representa a este mismo, para contrastar los datos de la asistencia que se tiene en el evento correspondiente. Por otro lado, podemos ver el evento de gestión de usuarios, donde la interacción con la entidad es la del administrador del sistema, que envía los datos de control, configuración, y recibe un reporte del estado de las cuentas. Asimismo, el almacenamiento que interactúa con el mismo es el de usuarios, el cual le modifica directamente la información contenida en este almacén. Ahora vamos a pasar a un diagrama de nivel 1. En este caso tenemos el de nivel 1, registro de usuarios. Como podemos ver en el diagrama, la entrada de datos inicia del lado izquierdo. El proceso, cuando se reciben los datos introducidos por el usuario, el proceso lo que hace es leer los datos. Este óvalo se encarga de capturar todos esos datos que se han enviado inicialmente y lo pasa al siguiente paso. En este caso, el proceso número 2, la cual es un formulario de registro. Es el núcleo del submódulo y se encarga de validar la información y tiene 3 posibles salidas en este caso. La primera sería la de error, si en caso de que si hubiesen ingresado datos inválidos, el flujo se envía hacia arriba y da una notificación de falla. Luego tenemos la parte de almacén. Si los datos son correctos, se realiza un intercambio bidireccional para verificar e insertar la información en la base de datos de los usuarios. Luego también tenemos la opción de que se lleve a otro proceso.
el cual sería que una vez registrado los datos del usuario, se procede a mostrar la confirmación, es decir, procede a notificar que se ha hecho una correcta introducción del registro de usuario. Otro proceso que también podemos mencionar es el de mostrar eventos disponibles, donde inicialmente se recepcionan los datos y luego se procede a leer los mismos en este proceso de acá y capturar la petición o los filtros ingresados por el usuario. Y esto nos transfiere al proceso principal, el cual es el de mostrar eventos disponibles, que centraliza la lógica de la consulta y cuenta con 3 salidas de información. De igual manera, un error, que es una consulta que ha sido fallida. Posteriormente, la de almacén de datos, donde una conexión que es bidireccional contrasta y extrae la lista de los espectáculos vigentes que se tiene en la base de datos de eventos. Y por último, la salida de los resultados, ¿no? Que es una flecha en la parte inferior derecha que se encarga de enviar la lista de los eventos recuperados directamente hacia la pantalla. Otro diagrama que podemos apreciar es el de crear eventos. En este caso, de igual manera, se inicia del lado izquierdo con la recepción de los datos y se procede a leer estos mismos datos. Se captura y da el formato inicialmente a la información para enviarla a la etapa de categorización, donde este otro proceso selecciona el tipo de evento, es decir, clasifica el espectáculo según sus características y pasa los parámetros estructurados al siguiente paso, al siguiente proceso, el cual es el registrar evento. Es el evento encargado de consolidar el registro con las posibles salidas. El error, que en este caso es si falta algún campo obligatorio, si hay algún conflicto de fechas, el flujo simplemente se desvía hacia abajo y produce una falla. También tenemos el de almacén de datos, que si todo es correcto se escribe de forma bidireccional en la base de datos eventos y finaliza enviando una confirmación exitosa por la flecha inferior derecha. También podemos hablar del diagrama de gestión de asistencia, el cual en este caso comienza a recibir los datos de control enviados desde el punto de acceso. Luego el proceso se encarga de procesar, ¿no?, la solicitud entrante y la transfiere al núcleo de la validación, donde en este proceso de verificar la lista de eventos, contrasta la información del aforo, de la asistencia, y la distribuye en los siguientes flujos. El almacén de los eventos, en este caso donde se realiza una consulta de igual manera bidireccional de los datos hacia evento, para validar que el espectáculo esté activo y verificar los registros de las capacidades. También tenemos la opción del error y de la falla, y una salida de los resultados, que es un reporte de la asistencia en sí. Bajando más abajo tenemos la de validación de los tickets. En este caso se da lectura a los datos obtenidos y se recibe la cadena de caracteres o el código del boleto escaneado y lo envía a la verificación, en este caso, que es otro proceso, la cual interactúa de forma bidireccional con la base de datos, la cual comprueba si el boleto es auténtico y si ya fue utilizado previamente. En caso de que ya se hubiese usado, da paso a tener un error, o también puede que el boleto sea falso, se pasa por este flujo que sería el error, y en caso fuera correcto, el boleto simplemente da y muestra un mensaje de correcto. Otro módulo que podemos ver sería el de compra de tickets. En este caso se arranca en el extremo izquierdo
recibiendo todos los datos iniciales de la solicitud enviada por el comprador. Se lee los datos, se captura, procesa y estructura la información de entrada para enviarla al siguiente proceso, que sería el de la selección de evento. Se recibe la carga de los datos para gestionar la reserva de las entradas elegidas. Se almacena la misma, se conecta de forma bidireccional con este almacén para verificar la disponibilidad de las localidades, el stock y los horarios del espectáculo que se ha seleccionado. Posteriormente, se pasa a la selección del método de pago, donde tras confirmar el evento y las entradas, el flujo avanza hacia este óvalo y procesa la transacción financiera. Este tiene dos posibles salidas. La primera es la de error, donde se puede haber rechazado el pago, o tal vez una falla de conexión, o algún tipo de error bancario que se tenga. En la otra salida que tenemos, ya sería la de la generación del ticket, donde se ha aprobado la transferencia. Esta misma se encarga de consolidar la compra una vez pagada. También se puede ver que se almacenan, ¿no?, todos los datos. Con la base de datos se registra formalmente los nuevos boletos y se actualiza los asientos como ocupados. La otra salida muestra finalmente que los boletos han sido entregados digitalmente al usuario. Por otro lado, vemos el módulo de selección de tipo de evento, donde se realiza una solicitud entrante del extremo izquierdo para interactuar con las categorías del sistema. Luego se procesa con un listado de los eventos, de los tipos de eventos en realidad. Aquí se despliega la clasificación ya existente y se pasa al control del siguiente paso, el cual es el formulario para crear el tipo de evento. Se centraliza la lógica para registrar una nueva categoría o el tipo de espectáculo, que cuenta con tres posibles salidas. La de error, que ya la hemos visto, la del almacén, que lee de la base de datos de eventos para almacenar una nueva configuración de manera permanente. Y por último, la salida de éxito, que es una flecha hacia abajo, la cual indica el tipo de evento que ha sido creado y procesado correctamente. También podemos observar la de la selección de método de pago. En esta podemos apreciar que, bueno, como siempre se envían, ¿no?, todos los datos de la transacción o de la intención de compra que se tiene por parte del usuario, y el proceso de mostrar las opciones de pago despliega una interfaz de las distintas alternativas disponibles que se tienen de pago, como pueden ser las tarjetas, las transferencias, etcétera, etcétera. Y se envía al siguiente proceso, en este caso la validación del método de pago, donde se encarga de comprobar la autenticidad de los fondos de transacción, que tiene dos posibles salidas, el error y el siguiente proceso, el cual es un flujo de aprobado, ¿no? El proceso, que es el de mostrar la verificación, recibe y confirma el pago y emite un comprobante de respuesta final de éxito a través de esta flecha. Otro de los diagramas importantes es el modelo entidad de relación, donde tenemos entidades como el tipo de evento, el cual almacena las categorías de los espectáculos con los atributos como el ID del evento, el nombre del evento y descripción. Tiene una relación 1N con la tabla de artistas, una relación de participación, donde un tipo de evento puede contar con la participación de muchos artistas. La entidad artista contiene los datos de los intérpretes y tiene datos como el ID del artista, nombre del artista, el número musical, el país, las redes sociales. Asimismo, tiene una relación con compra, la cual se conecta con una cardinalidad 1N hacia la entidad compra. Un artista puede estar asociado a múltiples transacciones o registros de compra de boletos,
Y la entidad compra está detallada con el ID del ticket, el tipo del ticket y el precio. Asimismo, tenemos la entidad del evento, la cual es una de las entidades principales que aloja la información de la logística de los espectáculos. Tiene datos como el ID del evento, el nombre del evento, la hora de inicio, la hora de finalización, la descripción. Está vinculada con llaves foráneas como el ID tipo de evento, el ID del organizador, y tiene una relación con patrocinador, posee una relación 1 a n, la cual es de ubicación. Es decir, un evento puede recibir su soporte de múltiples patrocinadores y la entidad patrocinador registra las transacciones comerciales de apoyo. En este caso tiene atributos como el ID de categoría, fecha de compra, el método de pago. A su vez, esta se vincula con la entidad persona y tiene una relación de 1 a n. En este caso se mapea al individuo responsable de cada patrocinio que se hace. Y tiene atributos como el ID persona, nombre y el apellido. Otra de las entidades igual muy importantes es la del organizador, que guarda el perfil de los creadores de los eventos. Tiene atributos como el ID organizador, el nombre del organizador, el teléfono y el correo. Y además tiene una relación de ubicación con los sponsors. La entidad sponsor contiene la información corporativa de las marcas patrocinadoras y tiene atributos como el ID sponsor, contacto y teléfono. A su vez, esta tiene relaciones N a N con otras dos entidades, la cual es ceremonia, que tiene datos como el ID del sponsor, el apellido. Asimismo, la relación que tiene con ticket, donde una conexión N a N es indicada por los tickets con la entidad que tenemos de sponsor, lo que permite asociar bloques de entradas comerciales a los diferentes auspiciadores que se tiene. Esta entidad almacena el ID del ticket, el tipo del ticket, el teléfono y el asiento. Para finalizar, observamos el diagrama orientado a objetos. Una de sus clases principales, es la clase que controla la fachada del sistema, es decir, SuperTicket, contiene las propiedades globales como el nombre, la versión y la URL. Además que sus métodos reflejan los principales procesos que se tiene, como el de registrar los usuarios, buscar los eventos, procesar los pagos, generar tickets y validar las entradas, que ya lo hemos ido especificando en los otros diagramas. Asimismo tiene tres relaciones, dos de agregación y una de composición, donde podemos observar que una de sus relaciones de agregación, que viene de la clase usuario, representa al cliente final y almacena sus datos. Datos como el ID del usuario, el nombre, el apellido, el email, el teléfono, el password, la fecha de registro, el si está activo, si es un usuario activo o no, además del tipo de usuario que este es. Además que tiene varias acciones de los procesos, como el registrarse, el iniciar sesión, el comprar las entradas, el ver historial de las compras que tiene este usuario, y una opción adicional de recuperar contraseña, recuperar password, que es muy útil en el registro y en caso de pérdidas del mismo password. Otra tabla que podemos ver es la de la organizador. Esta clase almacena la información de las empresas o personas que proveen los espectáculos y tiene atributos como el identificador del organizador, la razón social, el NIT, la dirección, el teléfono, cuenta bancaria y la comisión. A su vez, esta clase gestiona su lógica con métodos como el crear el evento, el gestionar estos eventos que los organizadores crean, el ver el reporte de las ventas que se tienen
y el configurar las comisiones de ganancia. Otro que podemos ver, otra clase, sería la clase de evento, que centraliza todas las propiedades de los espectáculos. En esta tenemos ya atributos como el ID del evento, el nombre, la descripción, la categoría, la fecha, la ubicación, dirección, ciudad, la imagen, que es muy importante, además de la capacidad total del evento que se tiene y las entradas vendidas que se van acumulando. Asimismo, esta está vinculada una de n a 1 con el organizador y tiene una composición, composición con asiento, la cual es el que mapea la distribución física del recinto. En este sentido, esta tabla tiene el identificador del asiento, la sección, la fila, el número, el tipo, si está disponible o no, y el precio base en base a las características que tiene el asiento. Asimismo, una relación simple de n a 1 con la categoría de los eventos, que clasifica los espectáculos. Aquí es donde tenemos atributos como el ID de la categoría, el nombre, la descripción, el icono y si se encuentra activa. Y tiene métodos muy importantes también como el obtener los eventos en base a la categoría y contar los eventos activos. Otra de las composiciones que se tiene es el tipo de entrada, que define las localidades y las tarifas, sobre todo, habilitadas. Este tiene atributos como el ID del tipo de la entrada, el nombre, la descripción, el precio, la cantidad disponible, la cantidad vendida, la fecha de inicio, la fecha de fin que se tiene de la entrada y también incluye algunos servicios. Esta también controla las reglas mediante algunos métodos que se tienen, como el calcular el precio final, también el verificar la disponibilidad que se tiene de las entradas, del tipo de entrada, y por último el actualizar el stock para validar sobre todo la cantidad de entradas que se tiene. Ahora hablamos de la clase de compra. Es una entidad transaccional que unifica la orden tras salir del carrito y las almacena. Cuenta con algunos atributos como el ID de la compra, la fecha de la compra, el total, el estado en el que se encuentra actualmente la compra, el método de pago que se utilizará para la misma compra, el código de transacción y por último el email de facturación. Asimismo, esta clase ejecuta varios métodos como el calcular el total de la transacción que se tiene, el procesar el pago, el generar la factura, el cancelar la compra y el enviar la configuración. Asimismo está enlazada y tiene enlaces relacionales simples con otras clases, como la cual puede ser el ticket, donde se emiten los boletos físicos o digitales individualmente. Y estos contienen el identificador del ticket, en muchos casos que tenga un código QR de identificación también, un código de barras opcional, el nombre del evento, la fecha del evento, la ubicación, el tipo de entrada que es, el asiento, el precio y la fecha de uso. A su vez tiene métodos como el generar el QR, el validar el ticket para ver su vericidad y el marcar como utilizado. También tenemos la clase pago, la cual registra el impacto financiero de la operación y cuenta con algunos atributos como el ID del pago, el monto, el método, el estado, la fecha, la referencia, el código de autorización. A su vez, tiene métodos como el procesar el estado del pago, el verificar el estado que se tiene, el
y el generar el comprobante. Por otro lado tenemos la clase de factura, la cual genera un documento legal y físico que genera la transacción. Tiene algunos atributos como el ID de factura, el NID, la razón social, el número de la factura, el código, la fecha de emisión y el estado. Y tiene varios métodos como el generar el número de la factura, el validar los datos que se tienen y el imprimir la factura. Asimismo, tenemos una relación uno a uno con el pago de el método de pago que se utilizará, el cual tiene el ID del método, el nombre, el tipo, el activo y la comisión en caso de que se cobre alguna. Y por último, nos vamos a las últimas dos clases que tenemos que están enlazadas y relacionadas con la clase usuario, en donde cuando o en caso ya se hayan realizado algún tipo de pedido, el usuario recibirá una notificación. Esta clase notificación cuenta con el ID de la notificación, el tipo, el mensaje que recibirá el usuario, la fecha de envío, el destinatario y también tenemos varios métodos como el enviar el email, enviar también la opción de un mensaje y el programar el envío, donde entran características como la fecha y demás. Por último tenemos la tabla de carrito de compra, la cual es el carrito donde va el usuario llenando todas las solicitudes, todas las compras que realizará. En este caso, esta clase cuenta con el ID carrito, la fecha de la creación, la fecha de expiración, el subtotal, el servicio y el total en sí. Esta tiene varios métodos muy importantes, como el agregar una entrada, que pueden ser varias también, el remover una entrada, el calcular el total de todas las entradas compradas, el vaciar el carrito y el verificar la expiración. Eso es todo nuestros diagramas. Hasta otra ocasión, gracias.